Bien, seguimos con el tema de funciones trigonométricas en el apartado de resolución de problemas y continuamos analizando otro tipo de problemas. Dice así: Germán es una persona de 1.9 metros de altura. Si en cierto momento del día la longitud de su sombra es igual a la longitud de su altura, ¿cuál sería el ángulo de elevación respecto al piso? Bien, como ya les había comentado, siempre es muy importante hacer el dibujito, ya que esto nos va a ser de gran ayuda, sobre todo visual, para poder comprender un poco mejor o de manera satisfactoria lo que nos está pidiendo el problema. Lo leemos detenidamente. Dice: Germán es una persona de 1.9 metros de altura. Supongamos que este es Germán, una persona de 1.9 metros. Si en cierto momento del día la longitud de su sombra, cuando nosotros dice es igual a la de su altura, cuando nosotros estamos de pie siempre generamos una sombra. Entonces esa sombra se dibuja en el piso y dice que esa sombra tiene la misma longitud que su altura. Entonces si él mide 1.9, por lo tanto la sombra debe ser de 1.9. ¿Ok? Y ahí estamos formando ya casi el triángulo. Dice aquí: ¿cuál sería el ángulo de elevación respecto al piso? O sea, nos están pidiendo cuál es el ángulo de elevación entre la altura y la sombra. Y formamos el triángulo. Ahí lo tenemos formado. Recuerden, este viene siendo pues la persona. Esta es la sombra que proyecta en el piso. Y nos piden calcular cuánto está elevado o cuál es el ángulo de elevación respecto al piso entre la persona y hasta donde llega la altura. Hasta donde llega, perdón, la longitud de la sombra. ¿Qué ángulo de elevación se forma ahí? ¿Ok? Bien, una vez explicado esto, vamos a analizar qué función trigonométrica o qué razón trigonométrica me es factible o es la adecuada para poder utilizar y calcular este ángulo. Yo me doy cuenta que aquí en este ángulo me están dando un cateto y un cateto. No me están dando hipotenusa. Entonces, por lo tanto, hipotenusa queda descartado. A mí lo que me interesa calcular es el ángulo de elevación. Eso es lo que me están pidiendo calcular. Y los datos que yo obtengo es un cateto y un cateto. Es con lo que yo tengo que trabajar. Me tengo que ir a analizar mis 6 funciones trigonométricas y determinar cuál de esas 6 me puede ayudar para poder aplicar en este problema. Si yo me fijo, me voy a dar cuenta que es la función tangente. Tangente del ángulo es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Este ángulo está volteando hacia aquí enfrente, por lo tanto este es el cateto opuesto. Y el que está aquí debajo es el cateto adyacente. ¿Ok? Ya una vez identificados, simplemente hay que aplicar la fórmula. Nada más borramos aquí. Cuando ponemos sustitución, tangente del ángulo es igual. Cateto opuesto, ¿cuánto mide? 1.9. Cateto adyacente mide 1.9. Y bien, si yo divido 1.9 entre 1.9, me va a quedar tangente del ángulo es igual a 1. Pero esto no es la solución del problema, porque a mí lo que me están pidiendo calcular es el ángulo. Y esto no quiere decir que el ángulo mide 1. ¿Ok? Está diciendo que tangente del ángulo, ¿de qué ángulo? Me va a dar igual a 1. ¿Ok? Esto lo que expresa es que la función tangente de un ángulo que no conozco me da como resultado 1. Sigo sin calcular el ángulo. Bien, ¿cómo puedo hacer esto yo en la calculadora cuando me suceda este tipo de situaciones? Nos vamos a fijar que en nuestra calculadora se encuentra también esta función en alguna de las teclas. Tiene que ser calculadora científica, que es tangente menos 1. Para poder utilizar esa función,
lo primero que hay que presionar en su calculadora es la función Shift. Presionas la función Shift y después presionas la función tangente del ángulo, y automáticamente utilizas esta función. Primero presionas Shift, después tangente del ángulo y utilizas esta función. Una vez que la utilices, te aparece esta función y vas a poner aquí en el recuadrito, vas a poner el número 1 y automáticamente nos genera aquí el ángulo. Nos va a dar el ángulo que estamos buscando. Repito, para poder utilizar la función inversa, esta es como la función inversa de tangente. Está tangente y está la función inversa, tangente menos 1. O está también la función sin y está la función inversa, sin menos 1. Pero en este caso estamos trabajando con tangente. Bien. Una vez teniendo ahí su calculadora, presionas Shift tangente y te va a dar tangente de menos 1 y pones el número 1, es decir, este resultado lo pones aquí adentro y aquí nos genera el ángulo. La tangente inversa de 1 nos da como resultado 45. Entonces el ángulo de elevación de la longitud de la sombra con respecto a la altura de la persona que se llama Germán es un ángulo de elevación de 45 grados. Hay que ver siempre esas variantes en cada uno de los ejercicios, lo que nos está pidiendo. Como dato extra, siempre que ustedes miren que en un problema te pida calcular ángulo de elevación o ángulo, cualquier tipo de ángulo, el que sea, ya vas a saber tú que tienes que utilizar una función inversa. En este caso fue tangente, pero puede ser seno inverso o coseno inverso. ¿Cómo se representa el inverso? Siempre va a ser así, con un menos 1. O coseno con un menos 1. O tangente con un menos 1. Esas tres funciones, porque esas tres funciones son las únicas que tienes en tu calculadora. ¿Ok? También siéntanse tranquilos que en los ejercicios no va a venir algún ejercicio donde tengas que calcular una función trigonométrica que no tengas en tu calculadora. ¿Ok? Bien, ese es el resultado. Lo ponemos ahí, 45 grados. A continuación son dos ejercicios. Hay que hacer el planteamiento del problema con un dibujo y anotar el procedimiento de cada uno.